Mi marido me dejó por otra mujer. Se llevó a mi propia familia a su boda en el extranjero. Me envió un mensaje. No estés en casa cuando volvamos. Lo que es viejo para mí está muerto. Todos regresaron y vieron lo que había hecho. Sus sonrisas se desvanecieron. Miraron el terreno baldío y se hicieron una pregunta aterradora. Yo solo observaba desde mi coche y sonreía. No estés en casa cuando volvamos. Lo que es viejo, para mí está muerto. Eso es lo que mi marido me escribió desde la costa amalfitana, desde su boda con otra mujer. Con toda mi familia detrás de ellos en la foto, brindando con copas de champán. Miré ese mensaje durante exactamente 3 segundos. Luego levanté la vista hacia el equipo de construcción al otro lado de la calle, viéndolos demoler un antiguo edificio piso por piso. Demolición controlada, lo llamaban, y supe exactamente lo que tenía que hacer. Querían que me fuera, de acuerdo, pero me aseguraría de que no quedara nada a lo que pudieran volver. La foto seguía en mi pantalla. Hice zoom, estudiando cada detalle como si examinara planos de arquitectura. Javier estaba en el centro, con un esmoquín que nunca le había visto. Caro, perfectamente entallado, el tipo de traje que cuesta un mínimo de 3.000 euros. A su lado estaba Laura Mendoza, 28 años, pelo rubio y ondas suaves, un vestido blanco que probablemente provenía de alguna boutique del barrio de Salamanca por la que había pasado 100 veces, pero en la que nunca había entrado porque estaba demasiado ocupada trabajando. Pero no fueron Javier o Laura los que hicieron que mis manos se aferraran al teléfono, fue toda la gente que estaba detrás de ellos. Mi madre, Carmen, vestía de lavanda, su color favorito, el mismo tono que usó en mi boda hace 12 años. Sonreía radiante a la cámara, con la copa de champán en alto, pareciendo más feliz de lo que la había visto en años. A su lado estaba mi padre, Antonio. Parecía incómodo, claro, pero estaba allí, presente, participando, no protestando, no negándose, simplemente de pie como si fuera un comportamiento familiar normal. Mi hermana Marta sostenía un ramo de verdad, como si fuera parte del cortejo nupcial. Como si no se hubiera pasado el último año diciéndome que debía apoyar más la carrera de Javier, ser más comprensiva cuando trabajaba hasta tarde, más flexible cuando cancelaba nuestros planes. Y Pablo, mi hermano pequeño, al que le pagué la universidad cuando mis padres no podían permitírselo, al que ayudé con el alquiler durante 6 meses cuando perdió su trabajo, el que me llamó su heroína en su graduación. Sonreía en esa foto, una sonrisa gélida, como si asistir a la boda de mi marido con otra mujer fuera simplemente otra divertida vacación familiar. Me senté en mi coche frente a la obra de la Torre Prisma, con el teléfono en el regazo, tratando de procesar lo que estaba viendo, tratando de que tuviera sentido, pero no lo tenía. Nada de ello tenía sentido. Al otro lado de la calle, el equipo de demolición trabajaba en un edificio de oficinas de los años 60 que había sido declarado en ruina hacía 6 meses. Los había visto empezar el derribo 3 días antes. No estaban usando explosivos. Era una demolición quirúrgica y controlada. Primero quitaron las ventanas, luego los tabiques interiores, luego las vigas de soporte, piso por piso, sección por sección. El edificio se venía abajo en un colapso cuidadosamente orquestado. El capataz, cerca de la valla perimetral, sostenía una tablet, monitorizando cada golpe de la excavadora. Nada era aleatorio, nada era emocional, era pura precisión calculada. Fue entonces cuando me llegó la claridad, la certeza absoluta. Abrí la galería de fotos de mi móvil y empecé a retroceder. 12 años de matrimonio en formato digital. El día de nuestra boda. Javier mirando su móvil durante la celebración. Nuestro viaje de 5º aniversario a la Costa Brava. Él desapareciendo durante horas, alegando que tenía que atender llamadas de trabajo. La última Navidad, cuando insistió en que la pasáramos separados porque necesitaba espacio para pensar. Cada vacación en la que estuvo físicamente presente pero mentalmente ausente. Cada cena en la que revisaba sus mensajes debajo de la mesa. Cada noche hasta tarde en la oficina que yo había creído sin dudar. Yo había estado construyendo nuestro futuro mientras él construía una estrategia de salida. Javier López, mi marido durante 12 años, director regional de ventas de una empresa tecnológica. Eso es lo que le decía a la gente. Eso es lo que yo le decía a la gente. Pero al parecer, las ventas regionales implicaban muchas habitaciones de hotel y muy pocos informes de ventas reales. Nunca lo cuestioné porque estaba demasiado ocupada dirigiendo mi estudio de arquitectura, demasiado ocupada diseñando edificios, gestionando clientes y trabajando 80 horas a la semana para darme cuenta de que mi marido estaba diseñando una vida completamente diferente. Laura Mendoza trabajaba en su oficina, coordinadora de marketing. La había conocido una vez en una fiesta de Navidad de la empresa hacía 2 años. Parecía simpática, callada, insignificante.
Recuerdo haber pensado que parecía joven, demasiado joven para ser tomada en serio en un entorno profesional. Ahora entendía que no la habían contratado por sus habilidades de marketing. Nunca tuvimos hijos. Javier siempre decía que no era el momento adecuado, que debíamos esperar hasta que el negocio fuera más estable, hasta que tuviéramos más dinero ahorrado, hasta que viajáramos más, hasta que... Le había creído porque quería creerle, porque pensaba que éramos socios construyendo un futuro común. Pero él no estaba esperando el momento adecuado conmigo. La estaba esperando a ella. Mi teléfono vibró de nuevo. Una notificación de Instagram. Javier había publicado la foto públicamente. El pie de foto decía: comenzando nuestro para siempre en el paraíso, rodeados de las personas que más importan. Las personas que más importan. Yo no estaba en esa foto. No estaba en la costa amalfitana. No estaba en ninguna parte de su nueva vida. Estaba en casa en Madrid, sentada en mi coche frente a una obra, revisando los planos de la Torre Prisma, el proyecto comercial más grande de mi carrera, el proyecto que definiría la reputación de mi estudio, el proyecto en el que me había volcado durante 9 meses mientras mi marido planeaba su boda con otra. El equipo de demolición al otro lado de la calle derribó otra sección del edificio. Los brazos de la excavadora se movieron con precisión, conectando con un muro de carga. La estructura gimió, se dobló y se derrumbó hacia adentro, exactamente como estaba planeado. Vi el polvo levantarse y asentarse. Luego abrí mis mensajes de texto y escribí: disfrutad de Italia. Me aseguraré de que todo esté arreglado. Javier leería eso y pensaría que estaba siendo comprensiva. Comprensiva como siempre lo había sido, como me había entrenado para hacerlo durante 12 años de matrimonio. Pero no estaba siendo comprensiva. Estaba siendo estratégica. Busqué en mis contactos y encontré a Mónica Serrano, mi abogada. La mujer que me había ayudado a estructurar mi S.L. cuando empecé mi estudio. La mujer que había insistido hacía 5 años en que Javier firmara un acuerdo postnupcial de separación de bienes cuando expandí el negocio. La mujer que había mantenido contratada aunque Javier pensaba que era paranoico. Contestó al segundo tono: Elena, ¿qué pasa? No perdí tiempo con explicaciones. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Hubo una pausa. Mónica era astuta. No necesitaba detalles para entender el tono. ¿Qué tan rápido lo necesitas? Miré la foto de nuevo. Calculé el tiempo. Aterrizan en 9 días. La risa de Mónica fue grave y depredadora. El sonido de alguien que había construido una carrera destruyendo a cónyuges infieles en los tribunales. Entonces construyámosle una nueva y hermosa vida en 8. Colgué y me quedé allí un momento más, viendo al equipo de demolición recoger su equipo por el día. El edificio que había estado en pie durante 60 años ahora era solo escombros y barras de refuerzo. Para mañana se lo habrían llevado. Para la próxima semana, el solar estaría despejado y listo para algo nuevo. Demolición controlada. Así lo llamaban. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas y empecé a escribir listas, cronogramas, inventarios de activos, todo lo que poseíamos, todo lo que yo poseía. Técnicamente, la casa, los coches, el chalet en los Pirineos que habíamos visitado 2 veces, cuentas bancarias, carteras de inversión, incluso los muebles. A las 3 de la madrugada tenía 17 páginas de notas. Al amanecer, tenía un plan. Me duché, me vestí con mi traje negro, el que usaba para reuniones importantes con clientes, y conduje hasta el despacho de Mónica en el centro de Madrid. Me envió un mensaje con su disponibilidad a las 6 de la mañana, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la seriedad con la que se estaba tomando esto. Su oficina estaba en el piso 14 de un edificio de cristal con vistas al Paseo de la Castellana. Ventanales del suelo al techo, arte caro en las paredes, el tipo de espacio que gritaba éxito y no se disculpaba por ello. Mónica ya estaba allí cuando llegué. 2 tazas de café esperaban en su escritorio. No me preguntó si estaba bien. No ofreció compasión ni tópicos. Simplemente deslizó una carpeta de manila sobre la superficie de madera pulida y dijo: presenté la demanda a las 7 de esta mañana. Demanda de divorcio, motivos, abandono del hogar, adulterio e incumplimiento del acuerdo postnupcial. Abrí la carpeta. La documentación era extensa, brutal en su precisión. Tenemos pruebas, continuó Mónica, sacando su tablet. Extractos de tarjetas de crédito de los últimos 18 meses. Hoteles, restaurantes, compras de joyas que nunca llegaron a ti. Pasó las imágenes, recibos de lugares en los que nunca había estado, cargos en fechas en las que Javier me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Hay más, dijo,
y su voz adquirió un filo que reconocí. El tono que usaba cuando estaba a punto de destruir a alguien en el tribunal. ¿Recuerdas ese portátil que dejó abierto el mes pasado? ¿El que mencionaste cuando tomamos un café? Asentí. Había estado revisando contratos una noche cuando el portátil de Javier sonó con una notificación de mensaje. Él estaba en la ducha. La pantalla estaba desbloqueada. Eché un vistazo, vi el nombre de Laura y tomé una decisión que no entendí del todo en ese momento. Empecé a reenviarme correos electrónicos. Revisé todo lo que me enviaste, dijo Mónica. Tenemos 18 meses de correspondencia entre Javier y Laura, planeando, maquinando, y esto. Giró la tablet hacia mí. Un archivo de audio. Marca de tiempo de hace 6 semanas. Presionó play. La voz de Javier llenó la oficina, diminuta a través de los altavoces, pero inconfundible. No te preocupes, cariño. En cuanto consiga el dinero de la casa, podremos irnos antes. Ella nunca lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. La risa de Laura, ligera, despreocupada. Eres terrible, pero me encanta. Te quiero, dijo Javier. El año que viene por estas fechas estaremos en nuestro propio sitio. Ella seguirá en esa oficina matándose a trabajar y nosotros estaremos viviendo nuestras vidas de verdad. Mónica detuvo la grabación. Me quedé allí mirando la tablet. Sin sentir nada. Absolutamente nada. Las palabras deberían haber dolido. Deberían haberme enfadado. Deberían haber hecho algo, pero solo sentía frío. Le notificarán la demanda mañana por la mañana en su oficina, dijo Mónica. A las 9 en punto. He contratado a un procurador para que le entregue los papeles en persona delante de sus colegas, incluida Laura. La miré. ¿Es necesario? La sonrisa de Mónica fue afilada. Me pagas para ganar, Elena, no para ser amable. Firmé los papeles sin leerlos. Mónica nunca me había fallado. Hace 5 años, cuando expandí mi estudio y la contraté, insistió en que Javier firmara un acuerdo postnupcial. Al principio me resistí. Parecía poco romántico, cínico, como si estuviera planeando el fracaso. No estás planeando el fracaso, me había dicho Mónica. Estás protegiendo lo que has construido. Hay una diferencia. Javier lo había firmado sin leer. Lo recordaba sentado en ese mismo escritorio, apenas mirando el documento, navegando por su teléfono mientras Mónica explicaba los términos. Parecía molesto por todo el proceso. Impaciente. Ahora entendía por qué. Ya estaba planeando su salida. El acuerdo postnupcial simplemente lo complicaba. Después de firmar, Mónica y yo pasamos las siguientes 3 horas revisando las finanzas. Hizo que su asistente sacara cada cuenta, cada activo, cada partida de los últimos 12 años de nuestro matrimonio. Cuenta corriente conjunta. Mis depósitos ascendían a 670 y 3.000 euros. Los depósitos de Javier sumaban 3.400 euros. Miré esa cifra durante un largo momento. 3.400 euros en 12 años. ¿A dónde iba su sueldo?, pregunté. Mónica sacó los extractos de su cuenta personal, aquellos a los que no sabía que yo tenía acceso porque me habían puesto como segunda titular en la cuenta cuando nos casamos y nunca me eliminó. Restaurantes, hoteles, un cargo recurrente a una joyería en la calle Serrano, pagos mensuales a un trastero del que nunca había oído hablar. Ha estado construyendo una vida separada durante al menos 2 años, dijo Mónica. Quizás más. La casa estaba a nombre exclusivo de mi SL, comprada 3 años antes de casarnos como una propiedad de inversión empresarial. Javier nunca había contribuido a la hipoteca, el IBI, el seguro o las reformas. Legalmente, no tenía ningún derecho sobre ella. Los coches, ambos registrados a nombre de mi empresa, vehículos de empresa, el chalet de los Pirineos, comprado a través de la SL. Javier nunca había hecho un solo pago. No posee nada, dijo Mónica rotundamente. Según el acuerdo postnupcial, cualquier activo comprado o mantenido durante el matrimonio utilizando los ingresos de tu negocio sigue siendo exclusivamente tuyo. Renunció a cualquier derecho sobre los bienes gananciales más allá de lo que contribuyó directamente. Así que los 3.400 euros, dije, es todo a lo que tiene derecho legalmente. Hice que Mónica liquidara nuestras cuentas conjuntas esa tarde. Cada euro que deposité durante 12 años, transferido a una nueva cuenta solo a mi nombre. Le dejé a Javier exactamente 3.400 euros. Lo justo es justo. Cuando llegué a casa esa noche, la casa se sentía diferente. No por lo que faltaba, sino por lo que ahora entendía que nunca había estado realmente allí. Caminé lentamente por las habitaciones, viéndolo todo con nuevos ojos. Los muebles del salón que yo había elegido y pagado, los electrodomésticos de la cocina que yo había investigado e instalado,
Las obras de arte en las paredes de galerías que había visitado sola porque Javier siempre estaba demasiado ocupado. Su lado del armario estaba vacío. Había hecho la maleta para Italia, pero había dejado todo lo demás. Sus abrigos de invierno, su ropa de trabajo, sus zapatos alineados en el zapatero que le compré hace 3 navidades. Asumió que volvería a por ello, que yo seguiría aquí esperando, que esta casa, esta vida, sería su red de seguridad mientras resolvía su nueva vida con Laura. Empecé a meter sus pertenencias en cajas, metódicamente, sin emoción. Su ropa fue a bolsas de donación. Su colección de carteles de cine de época, la que afirmaba que valía miles, fue cuidadosamente enrollada y embalada, que volviera a por ella si tanto la quería. Pero algo me decía que no lo haría. Al segundo día, las cajas se apilaban en el garaje. Llamé a una ONG. Lo recogerían todo el viernes. La señora Ruiz me pilló cargando la última bolsa en mi coche esa tarde. Estaba en su jardín podando rosas, pero sabía que había estado observando. ¿Limpieza de primavera?, preguntó acercándose. Forcé una sonrisa. Algo así. Miró las cajas, luego a mí. Su expresión cambió. ¿Está todo bien entre tú y Javier? No lo he visto últimamente. Está de viaje, dije. Un viaje largo. La señora Ruiz asintió lentamente, pero sus ojos decían que no me creía. Bueno, si necesitas algo. Estoy bien, interrumpí. De verdad, solo ocupada con el trabajo. Esa noche, la vi en su porche hablando con el señor Gómez del otro lado de la calle. Ambos miraban hacia mi casa. Que se pregunten, que cotilleen. En unos días tendría noticias reales de las que hablar. El tercer día terminó conmigo sentada sola en el salón, bebiendo vino de una botella que compré el mes pasado para una cena que nunca tuvimos. Javier había cancelado en el último momento. Emergencia de trabajo, había dicho. Saqué mi teléfono y abrí Instagram. Javier había publicado de nuevo. Más fotos de la costa amalfitana. Él y Laura en un velero. El atardecer detrás de ellos. La mano de ella en su pecho. El brazo de él alrededor de su cintura. Mi madre había comentado. Hermosa pareja. Qué feliz estoy por vosotros. Mi hermana Marta se había etiquetado. Las mejores vacaciones familiares de la historia. Bendecida. Estaban representando la felicidad, retransmitiéndola, asegurándose de que todos la vieran. Mientras yo estaba sentada aquí, en la casa que yo había comprado, bebiendo el vino que yo había pagado, rodeada de los muebles que yo había elegido, desmantelando sistemáticamente la vida que asumían que les estaría esperando cuando regresaran. No lloré. Ya había llorado suficiente. En su lugar, abrí mi portátil y empecé a buscar empresas de demolición en la zona de Madrid. Derribos y excavaciones morales tenía una calificación de 5 estrellas y una lista de espera de 3 meses. Los llamé de todos modos. El hombre que respondió sonaba cansado. Estamos completos hasta enero. Si quiere dejar su información. Necesito una casa demolida en 5 días, dije. Derribo completo. Pagaré el doble de su tarifa. Hubo una pausa. Señora, los permisos tardan de 4 a 6 semanas. No podemos. Tendré los permisos para mañana por la tarde. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Cuál es la dirección? Se la di. Oí teclear al otro lado. Es una propiedad histórica, dijo. Un chalet de los años 20. Una estructura preciosa, por las fotos del anuncio. ¿Está segura de que quiere derribarla? Segura. Más tecleos. Déjeme hablar con Luis. Le llamará en menos de 1 hora. Luis Morales me llamó 43 minutos después. Su voz era áspera, curtida por décadas de gritar por encima de la maquinaria. Mi chico dice que quiere una demolición en 5 días con los permisos listos para mañana. Esto no funciona así. Funciona si quieres el trabajo, dije. Se rió, no divertido, sino sorprendido. Señora, llevo 30 años en esto. Nadie consigue permisos tan rápido. Ni siquiera los promotores con contactos en el ayuntamiento. Soy arquitecta, le dije. He diseñado la mitad de los edificios comerciales que se están construyendo en Madrid ahora mismo. Conozco a todos los responsables de urbanismo por su nombre. Sé cuáles me deben favores. Los permisos estarán listos para las 2 de la tarde de mañana. Silencio. ¿Habla en serio? Completamente. ¿Por qué la prisa? Podría haber mentido. Podría haber dicho que tenía compradores en fila o planes de desarrollo listos. Pero algo en la franqueza de Luis me hizo responder con honestidad. Mi marido se casó con otra la semana pasada mientras yo estaba en casa trabajando. Se llevó a toda mi familia a la boda a Italia. Ahora vuelven esperando que todo esté exactamente como lo dejaron. Luis se quedó callado un largo momento. ¿A qué hora le viene bien mañana?
Nos reunimos en la casa a las 10 de la mañana siguiente. Día 4. Luis llegó en una camioneta que había visto mejores décadas. Salió con botas de trabajo y una camisa de franela que tenía más manchas de pintura que tejido original. Recorrió la propiedad lentamente, estudió los cimientos, revisó la línea del tejado, examinó las paredes, tomó fotos y medidas y notas, en un portapapeles que parecía haber sobrevivido a múltiples obras. Estructura sólida, dijo finalmente. Buena base. Podrías reformarla, venderla por 3 millones fácil. No quiero reformarla. Me miró. Realmente me miró. No como los hombres solían mirarme en las reuniones de negocios. Evaluando, calculando, tratando de encontrar ángulos. Esto era diferente. Como si estuviera tratando de entender algo que no tenía sentido lógico. Sabe, una vez que se ha ido, dijo. No hay vuelta atrás, lo sé. Asintió lentamente. Escribió algo en su portapapeles. Con los permisos urgentes, podemos empezar mañana por la mañana. La demolición tarda unas 8 horas para una casa de este tamaño. La retirada de escombros, otro día. Tendrá un solar vacío para el viernes por la tarde. ¿Cuánto? 47.000 euros. Eso con el plus por urgencia. No dudé. Hecho. Luis extendió su mano. Su agarre era firme, calloso. Necesitaré esos permisos a las 2, como dijo. Los tendrá. Pasé el resto del día 4 haciendo llamadas. Cada favor que había acumulado durante 15 años en la Comunidad de Arquitectos de Madrid, llamé a concejales de urbanismo con los que había trabajado en recursos de zonificación, a inspectores de obras que habían acelerado mis proyectos, a funcionarios municipales a los que había ayudado con diseños pro bono para espacios públicos. A la 1:30 tenía todas las firmas que necesitaba. A las 2 Luis tenía los permisos en la mano. No me lo puedo creer, dijo mirando la documentación. Realmente lo ha hecho. Le dije que lo haría. Dobló los permisos, los guardó en su camioneta. Empezamos a las 6 de la mañana. ¿Quiere estar aquí? No me lo perdería. Después de que Luis se fuera, volví a entrar en la casa. Necesitaba terminar de vaciar el despacho de Javier. La mayoría de sus cosas ya estaban en cajas, pero su archivador permanecía. Abrí el cajón inferior y encontré una carpeta escondida en la parte de atrás, de Manila, sin etiqueta, oculta detrás de declaraciones de la renta de hace 6 años. Dentro había solicitudes de préstamo. 4 de ellas, todas denegadas. Todas con fecha de hace 6 meses. Solicitudes para una segunda hipoteca sobre la casa. Mi casa, la que era propiedad de mi SL. Las leí todas con atención. Javier se había puesto como único propietario. Había falsificado mi firma en la documentación inicial. Había afirmado que la propiedad era de titularidad conjunta y que yo había aceptado verbalmente el préstamo. Todo mentira. Las solicitudes habían sido rechazadas porque la nota simple del registro mostraba que la casa pertenecía a mi empresa, no a Javier ni a nosotros conjuntamente. Pero lo intentó. Realmente había intentado robar el valor de mi propiedad para financiar su salida. Encontré más en la carpeta. Correos electrónicos impresos entre Javier y Laura. Javier. El préstamo ha sido denegado de nuevo. Su nombre está en todo. No sé cómo evitarlo. Laura. ¿No puedes simplemente falsificar su firma en un contrato de compraventa? Javier. Demasiado arriesgado. Pero no te preocupes, cariño. En cuanto consiga el dinero, podremos irnos antes. Ella nunca lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Laura. ¿Estás seguro de que no luchará en el divorcio? Javier. No lo hará. Está demasiado ocupada con el trabajo para darse cuenta de lo que está pasando. Para cuando se dé cuenta de que voy en serio, nos habremos ido y ella se quedará con las facturas legales. Fotografié cada página y se las envié a Mónica. Me llamó en 2 minutos. Elena, esto es fraude. Intento de fraude como mínimo. Falsificó tu firma en documentos legales. Eso es un delito. Añádelo a la demanda de divorcio. Lo estoy añadiendo a todo. Esto cambia todo el caso. No es solo un infiel. Es un delincuente. Colgué y me quedé sentada en el despacho de Javier. La habitación que diseñé para él, el escritorio que le compré, la silla que monté mientras él estaba en uno de sus muchos viajes de negocios. No solo había estado planeando dejarme, había estado planeando robarme. Mi teléfono sonó. Sofía. Casi no contesto. Pero Sofía tenía una forma de saber cuándo algo iba mal. Si la ignoraba, se presentaría en mi puerta. Contesté. ¿Dónde estás? Dijo. Sin hola. Sin preámbulos. En casa. Voy para allá. Sofía, estoy bien. Vi los permisos de demolición publicados en la web del ayuntamiento. Vi tu nombre en ellos. Voy para allá.
No discutas. Colgó. 20 minutos después, estaba en mi puerta con comida tailandesa y vino. Sofía Castro era mi amiga más antigua. Nos conocimos en la escuela de arquitectura. Sobrevivimos a profesores brutales y a noches en vela diseñando juntas. Estuvo en mi boda. Fue la única persona que me preguntó en voz baja si estaba segura de lo de Javier. Debería haberla escuchado entonces. Entró empujándome en la cocina, dejó la comida, abrió el vino sin preguntar y sirvió 2 copas. Habla, dijo. Así que le conté todo. La foto, la Costa Amalfitana, mi familia, Laura, la demolición programada para mañana por la mañana. Sofía escuchó sin interrumpir, pero su rostro pasó de la preocupación a otra cosa, algo cercano al miedo. Elena dijo finalmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo que debería haber hecho hace años? Estás derribando tu casa. Es mi casa. Puedo hacer lo que quiera con ella. Eso no. Sofía se detuvo. Empezó de nuevo. Entiendo por qué estás enfadada. Lo entiendo, pero esto parece extremo. Esto parece que no estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que en los últimos 12 años. Sofía dejó su vino, se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. No eres una persona vengativa. No eres cruel. Esta no eres tú. Quizás debería serlo, dije en voz baja. Quizás si hubiera sido menos comprensiva, menos complaciente, menos dispuesta a creerme cada mentira que me contaba, no habría pensado que podía hacer esto. O quizás, dijo Sofía con voz suave, lo habrías dejado hace años y te habrías ahorrado este dolor. Nos quedamos en silencio un momento. Prométeme algo, dijo Sofía. Prométeme que no te arrepentirás de esto. La miré, a mi amiga que me conocía desde antes que Javier, que me había visto construir mi carrera y mi matrimonio, y que probablemente había visto grietas que yo me había negado a reconocer. Lo prometo, dije. Pero después de que se fuera, me senté sola en la cocina, y me pregunté si estaba mintiendo. El 5.º día llegó con una claridad fría. Me desperté a las 5, me vestí con vaqueros y mi chaqueta negra favorita. Preparé café y conduje hasta la casa. El equipo de derribos morales ya estaba allí. 3 camiones, 6 trabajadores, el equipo descargándose con eficiencia practicada. Luis me vio y se acercó. Última oportunidad, dijo. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Miré la casa, las ventanas que había elegido. La puerta que había pintado, el porche donde me había sentado incontables noches esperando que Javier volviera a casa. Empiecen, dije. La maquinaria rugió. La señora Ruiz apareció en su porche en bata, con los ojos muy abiertos. Otros vecinos salieron. El señor Gómez, los Alonso, la pareja de jubilados de la esquina que siempre saludaban pero nunca hablaban. La señora Ruiz se acercó corriendo. Elena, ¿qué está pasando? Sonreí, tomé un sorbo de café. Reforma. Demolición completa, empezar de nuevo. Pero, ¿dónde vivirás? He hecho arreglos. La bola de demolición se balanceó. Conectó con la pared la pared donde Javier había colgado sus carteles de cine de época. El impacto fue ensordecedor. La pared se derrumbó y no sentí nada. A mediodía, la casa era escombros. A las 3, el segundo piso era polvo. Al atardecer, no quedaba nada más que trozos rotos esparcidos por el solar, como los restos de una vida que ya no reconocía. Me quedé allí mirando hasta que el equipo recogió su maquinaria y Luis se acercó, limpiándose las manos en los vaqueros. ¿Estás bien?, preguntó. No supe cómo responder. Me sentía vacía, más ligera, libre, aterrorizada. Todo a la vez. Sí, dije finalmente. Creo que sí. Luis asintió. No insistió. Volveremos mañana a las 6 para retirar los escombros. Deberíamos tener el solar despejado para la tarde. Le di las gracias y vi su camioneta desaparecer por la calle. Luego me quedé sola en la creciente oscuridad, mirando lo que solía ser mi hogar. El 6.º día llegó con cielos grises y el estruendo de los camiones de retirada de escombros. Estuve allí al amanecer de nuevo. No podía mantenerme alejada. Necesitaba ver desaparecer cada pedazo. El equipo trabajó con eficiencia mecánica. Las palas cargadoras recogían trozos de lo que solían ser paredes, suelos y techos. Los camiones volquete daban marcha atrás. Se llenaban, se iban, una y otra vez. Cada carga se llevaba otro pedazo de 12 años. Vi cómo cargaban la isla de la cocina en un camión. Las encimeras de mármol que había elegido de un proveedor en Colmenar Viejo. Los armarios a medida que diseñé yo misma. Habíamos comido nuestra primera comida en esta casa en esa isla. Comida china para llevar porque estábamos demasiado agotados por la mudanza para cocinar. Javier había brindado con una botella de cerveza.
Por nuestro futuro había dicho. Me pregunté si ya estaba planeando su salida entonces, o si eso vino después. La repisa de la chimenea fue lo siguiente. Había colgado nuestra foto de boda allí durante 6 años antes de quitarla. Me dije a mí misma que necesitaba un nuevo marco. La verdad era que ya no podía mirar su sonrisa sin preguntarme si alguna vez había sido real. La terraza que construimos hace 3 veranos, donde se suponía que envejeceríamos juntos, tomando café y viendo los atardeceres, fue rota en pedazos y retirada a las 11. Por la tarde, el solar estaba casi despejado, solo tierra y escombros dispersos. El equipo trajo una niveladora, lo allanó todo, lo alisó. Al anochecer, estaba hecho. Me paré en la acera, mirando el espacio vacío, donde había existido una casa de 2 millones de euros 24 horas antes. Una mujer pasó corriendo, se detuvo, miró el solar, luego las casas vecinas, y de nuevo el solar. ¿No había una casa aquí?, preguntó. Me volví hacia ella manteniendo mi expresión neutral. Debe estar pensando en otra calle. Frunció el ceño, claramente confundida. Podría haber jurado. Sacudió la cabeza. No importa. Lo siento. Siguió corriendo. La vi irse y sentí algo parecido a la satisfacción. Estaba funcionando. Nos estaba borrando. Mi teléfono sonó. El nombre de Marta apareció en la pantalla. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Elena. Su voz era brillante, alegre, completamente ajena a lo que había participado. Lo estamos pasando genial. La costa amalfitana es preciosa. Deberías ver las playas. La comida es increíble. Y la boda fue simplemente. Recibí el mensaje de Javier, interrumpí. Silencio. Ah, eso. Su tono cambió inmediatamente. Menos brillante, más defensivo. Mira, continuó. No queríamos meternos en vuestros problemas matrimoniales, pero Javier dijo que lo vuestro había terminado hace tiempo. Dijo que sabías lo de Laura, que ambos habíais estado de acuerdo. No estuve de acuerdo en nada, dije. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Os está mintiendo a todos. Marta suspiró. Ese sonido exasperado que siempre hacía cuando pensaba que estaba siendo difícil. Siempre haces esto, Elena. Siempre asumes que todos están en tu contra. Pero Javier te quiere. Es solo que necesita algo diferente ahora. ¿Alguien que lo haga feliz? Las palabras cayeron como un golpe físico. ¿Alguien que lo haga feliz? Repetí lentamente. Lo hice feliz durante 12 años. Marta, te pagué la universidad cuando mamá y papá no podían permitírselo. Les ayudé con los pagos de la casa cuando papá perdió su trabajo. He mantenido unida a esta familia mientras todos vosotros. Tenemos que irnos, me interrumpió. La celebración está empezando. Hablamos cuando volvamos, ¿vale? La línea se cortó. Me quedé allí mirando mi teléfono, procesando lo que acababa de pasar. No solo estaban asistiendo a su boda, lo estaban defendiendo. Habían elegido su bando. Todos ellos. Llamé a Mónica. Necesito moverme más rápido, le dije. Aterrizan en 3 días. Ya estoy en ello, dijo. Ven a mi despacho mañana. Tengo algo que necesitas ver. Me reuní con Mónica en su oficina el 7º día. El horizonte fuera de sus ventanas estaba gris, con nubes que amenazaban lluvia. Tenía una carpeta esperando, más gruesa que las otras. Investigué un poco a Laura Mendoza, dijo Mónica, deslizándola sobre su escritorio. Resulta que tu marido tiene gustos interesantes en mujeres. Abrí la carpeta. Registros financieros, verificación de antecedentes, información familiar. Laura Mendoza no era solo una coordinadora de marketing de 28 años que vivía de sueldo en sueldo. Venía de una familia con dinero, mucho dinero. Su padre, Ricardo Mendoza, era dueño del Grupo Automotriz Mendoza, una cadena de concesionarios de coches de lujo por toda España, 17 ubicaciones. Ingresos de cientos de millones. El fondo fiduciario de Laura valía más de 2 millones de euros. Ella no necesita el dinero de Javier, dijo Mónica. Pero Javier definitivamente necesita el de ella. Pasó a otra sección. Extractos bancarios que mostraban transferencias de Laura a Javier durante el último año. 10.000 euros en marzo, 15.000 euros en junio, 25. 0 euros en septiembre. 50.000 euros en total. ¿Qué le estaba diciendo?, pregunté. Mónica sacó correos electrónicos que había obtenido de su cuenta. Javier a Laura. La casa está casi pagada. Una vez que el divorcio sea definitivo, tendré acceso a la plusvalía. Podemos comprar ese piso en Marbella que te gustó. Laura a Javier. ¿De cuánta plusvalía estamos hablando? Javier.
Al menos 1 millón, quizás más. Ella no presta atención a las finanzas. Firmará lo que le ponga delante. Lo leí 3 veces. La ha estado engañando, dije lentamente. Mónica asintió. Probablemente de la misma manera que intentó engañarte a ti, excepto que la familia de Laura tiene dinero y contactos. Los abogados de su padre ya están involucrados. Le hicieron firmar un acuerdo prenupcial antes de la boda. Javier no obtiene nada si el matrimonio termina. ¿Él lo sabe? No lo creo. Basado en estos correos, piensa que se está casando con la riqueza. No tiene idea de que acaba de renunciar a cualquier derecho sobre su fondo fiduciario. Me recliné en mi silla procesando. Entonces, no es solo un infiel, dije. Es un estafador. Uno malo, coincidió Mónica. Pero sí. De repente, mi venganza se sintió más grande que solo yo. No se trataba solo de lo que me había hecho a mí. Se trataba de evitar que le hiciera esto a otra persona, incluso si esa otra persona era Laura. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. Mónica sonrió. Lo añadimos a la demanda de divorcio. Mostramos el patrón de manipulación financiera. Mostramos que falsificó tu firma tratando de acceder a la plusvalía. Mostramos que actualmente está intentando estafar a otra mujer. Hace que nuestro caso sea irrefutable. Salí del despacho de Mónica sintiendo algo que no había sentido en días. Propósito. Esa noche, sola en mi nuevo apartamento, el ático que había alquilado la semana pasada en el barrio de Salamanca con vistas al horizonte y sin recuerdos, me senté en mi escritorio y saqué una hoja de papel. Empecé a escribir. Querida mamá. Las palabras llegaron lentamente al principio. Luego más rápido. Todo lo que nunca había dicho. Todo lo que había mantenido enterrado durante 12 años. Durante toda mi vida en realidad. Cómo su crítica constante me hacía sentir que nunca era lo suficientemente buena, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente femenina. Como siempre se ponía del lado de Javier en cada discusión, diciéndome que trabajaba demasiado, que no era lo suficientemente cálida, que no sabía cómo mantener feliz a un hombre. Cómo eligió asistir a su boda con otra mujer mientras su propia hija se desmoronaba. Escribí sobre la soledad, sobre enterrarme en el trabajo porque mi hogar dejó de sentirse como un hogar hace años, sobre intentar arreglar algo que Javier ya había decidido que estaba roto, sobre cómo seguí intentando ganar su aprobación y nunca entender por qué siempre estaba fuera de mi alcance. Escribí hasta que me dio un calambre en la mano, hasta que las palabras se volvieron borrosas, hasta que no quedó nada por decir. Luego doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre y escribí Carmen Rojas en el frente. La sostuve durante un largo momento. Luego la guardé en el cajón de mi escritorio. Quizás algún día la enviaría. Quizás la guardaría como un recordatorio de que algunas cosas es mejor no decirlas. Algunos puentes es mejor quemarlos que cruzarlos. Serví vino y me paré junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En 2 días, aterrizarían en Barajas. En 2 días, conducirían hasta la casa esperando que todo estuviera exactamente como lo dejaron. En 2 días, verían lo que había hecho, y yo estaría observando. El 8º día comenzó con papeleo. Me reuní con Tomás Reyes en una cafetería de la zona de Chamberí, a medio camino entre su oficina y la mía. El tipo de lugar con ladrillo visto y cafés con leche caros de los que Javier siempre se quejaba. Tomás ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de la esquina con un portafolio de cuero y gafas de leer en la nariz. Tenía unos 50 años, con ojos amables y manos curtidas por décadas de trabajo en la construcción. El tipo de hombre que había construido cosas toda su vida y entendía el peso de lo que se derriba. Se levantó cuando me vio, me estrechó la mano con firmeza. Elena, me alegro de verte. Nos sentamos. Abrió el portafolio, sacó la escritura y los documentos de transferencia. Esto es un solar increíble, dijo, revisando los papeles una vez más. Ubicación privilegiada, gran zonificación. Todavía me sorprende que vendas. Propiedades como esta no salen al mercado a menudo. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café. El calor me reconfortaba. Es hora de un cambio, dije simplemente. Tomás asintió, no insistió. Firmó donde su abogado había marcado. Luego deslizó los documentos sobre la mesa. Firmé mi nombre en 6 páginas diferentes. Testigo, notario, final. Así de simple. 3.2 millones de euros se transfirieron a la cuenta de mi empresa. Tomás me estrechó la mano de nuevo. Un placer hacer negocios contigo. Y si alguna vez necesitas trabajo de arquitectura para futuros desarrollos, llámame. He visto tus diseños. Eres buena. Lo haré, dije. Gracias. Recogió sus papeles, se levantó, hizo una pausa. Espero que lo que sea que estés empezando de nuevo, espero que valga la pena. Lo vi irse,
Luego me senté sola en esa mesa durante otros 20 minutos, mirando los documentos firmados frente a mí. La casa ya no estaba. El dinero era mío. Javier y mi familia regresaban mañana. Ya no había vuelta atrás. Conduje hasta el garaje donde había dejado mi coche y me senté al volante durante 20 minutos, con las manos aferradas al volante, respirando lenta y deliberadamente. No tenía miedo, pero tampoco estaba completamente segura de estar bien. El ático que había alquilado la semana pasada estaba en el barrio de Salamanca, piso 17, ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. 2 dormitorios, aunque solo necesitaba uno. Una cocina moderna con electrodomésticos que probablemente nunca usaría. El tipo de lugar que siempre había querido pero nunca le sugería a Javier porque pensaba que vivir en el centro era demasiado ostentoso y poco práctico. Me había mudado hace 3 días con algunas cosas que había sacado de la casa. Mi ropa, mi portátil, mi silla favorita del despacho. Todo lo demás era nuevo. Muebles que había pedido por internet y que profesionales habían montado. Vajilla de la que nunca había comido. Toallas que todavía tenían etiquetas. Era hermoso. También estaba completamente vacío de cualquier cosa que se sintiera como yo. Estaba desempacando la última caja, libros en su mayoría, cuando sonó el timbre. Sofía estaba en el pasillo con 2 botellas de vino y una expresión que decía que estaba preparada para una intervención. «Tenemos que hablar», dijo, empujándome para entrar al apartamento. Dejó el vino en la encimera de la cocina, inspeccionó el espacio con el ojo crítico de alguien que me conocía desde hace 15 años. «Bonito sitio», dijo. «Estéril, pero bonito. Acabo de mudarme hace 3 días. Has tenido tiempo de hacerlo sentir como un hogar». Abrió una de las botellas de vino sin preguntar. Sirvió 2 copas. Me dio una. «Excepto que no estás intentando que se sienta como un hogar. Te estás escondiendo». Tomé el vino. «No me estoy escondiendo. Te estás aislando», dijo Sofía, sentándose en mi sofá. «No respondes a mis mensajes. No vienes a yoga. Has cancelado la comida 3 veces. Estás desapareciendo, Elena». Me senté a su lado, mirando las luces de la ciudad que comenzaban a brillar en el crepúsculo. «Estoy bien. Solo ocupada». «Ocupada demoliendo tu vida». Se volvió para mirarme. No acusadora, solo triste. «Solías hablarme de todo. Ahora eres como, no sé, como si estuvieras en otro lugar. Como si ya te hubieras ido y tu cuerpo simplemente no se hubiera dado cuenta». Tomé un largo sorbo de vino. «Estoy en otro lugar», dije en voz baja. La persona que era, la que creía en el amor, la familia y la pareja, se ha ido. Murió cuando llegó esa foto. Esto, gesticulé hacia el apartamento, hacia mí misma, es lo que queda. Sofía dejó su vino, se acercó y me tomó la mano. «¿Y si te arrepientes de esto?» La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras. «Entonces viviré con ello», dije, «pero al menos será mi arrepentimiento, mi elección, no la suya». Sofía apretó mi mano. «Estoy preocupada por ti. Lo sé. No estoy diciendo que lo que hiciste estuvo mal. Solo estoy diciendo», hizo una pausa, buscando las palabras. «Estoy diciendo, asegúrate de que lo estás haciendo por las razones correctas. No porque estés herida, no porque estés enfadada, sino porque es realmente lo que quieres». «Es lo que quiero», dije. Pero incluso mientras lo decía, me pregunté si lo creía. Sofía se quedó 2 horas más. Bebimos vino, hablamos de su trabajo, su vida, cualquier cosa menos la mía. Cuando finalmente se fue, me abrazó fuerte en la puerta. «Llámame mañana», dijo. «Después de lo que sea que pase, llámame». Le prometí que lo haría. Esa noche, no pude dormir. Me tumbé en mi nueva cama en mi nuevo apartamento, mirando al techo, escuchando los sonidos desconocidos del tráfico del centro y mis propios pensamientos en espiral. Mañana aterrizarían. Mañana verían. Debí quedarme dormida sobre las 2, porque me desperté a las 3:17 de un sueño que se sentía más real que el mundo despierto. Estaba caminando por la casa, pero no la versión demolida, la versión completa, cada habitación intacta, cada mueble en su lugar. Javier estaba allí, no el hombre de 40 años que me había traicionado, sino la versión más joven, la que conocí en la fiesta de un amigo en común hace 16 años, el que me había hecho reír, del que me había enamorado. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó. Intenté responder, pero no pude formar palabras. Caminé por las habitaciones tocando paredes que ya no existían. La cocina, el salón, el dormitorio. Mi madre apareció en la cocina con ese vestido lavanda. «Siempre fuiste tan fría, Elena», dijo. Su voz era suave, pero las palabras eran cuchillos. «No me extraña que te dejara». Me desperté jadeando, enredada en las sábanas,
con el corazón palpitando. 3:17 a.m. Me levanté, serví agua con manos temblorosas. Me paré junto a la ventana, mirando el horizonte dormido de Madrid. Mañana aterrizarían. Mañana verían lo que había hecho. Mañana todo cambiaría. Debería haberme sentido triunfante, reivindicada, fuerte. En cambio, me sentía vacía. Cogí mi teléfono. Busqué el contacto de Javier. Mi dedo flotó sobre el botón de llamar. ¿Qué le diría siquiera? Demolí nuestra casa porque te casaste con otra. Borré 12 años porque tú me borraste primero. Dejé el teléfono. No quedaba nada que decirles. A ninguno de ellos. Volví a la cama, pero no dormí. Solo me quedé allí viendo cómo cambiaban los números en el reloj. 4 a.m. 5 a.m. 6 a.m. Mi teléfono vibró a las 6:30. Un mensaje de mi padre, Antonio Rojas, el hombre que se había pasado toda mi infancia dejando que mi madre tomara todas las decisiones, que se mantenía en silencio durante cada conflicto familiar, que nunca se puso de mi lado contra ella. El mensaje era largo, más largo que cualquier mensaje que me hubiera enviado. Elena, tu madre me contó su conversación con Marta. No sé qué está pasando entre tú y Javier, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, sigues siendo mi hija. No entiendo nada de esto. No sé quién tiene razón o quién se equivoca, pero te quiero. Llámame cuando estés lista. Lo leí 10 veces, luego 20. Una parte de mí quería llamarlo de inmediato, contárselo todo, oírlo ponerse de mi lado por una vez en mi vida. Pero otra parte, la que había sido herida demasiadas veces, decepcionada con demasiada frecuencia, se preguntaba si esto era una trampa. ¿Estaba recopilando información para informar a mi madre? ¿Era solo otra traición esperando a suceder? Escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. Finalmente, simplemente guardé el mensaje y dejé el teléfono. Quizás más tarde, quizás después, quizás nunca. Me levanté, me duché, me vestí con el traje negro que había usado para reunirme con Tomás Reyes. Mi traje de poder, mi armadura. Preparé un café que no bebí. Revisé mi teléfono obsesivamente. Su vuelo estaba programado para aterrizar a las 2:35 p.m. Ya había calculado el tiempo. Aduanas, recogida de equipaje, 3 todoterrenos de lujo. Javier había publicado fotos de ellos ayer con el pie de foto. Volviendo a casa con estilo. Llegarían a la casa sobre las 4, y yo estaría allí, observando desde el otro lado de la calle, viéndolos ver lo que había hecho. Me senté en mi sofá mirando la ciudad, contando las horas y preguntándome si Sofía tenía razón, si me arrepentiría de esto. Preguntándome si la persona en la que me había convertido en los últimos 8 días era alguien que siquiera reconocería dentro de un año. Pero era demasiado tarde para preguntárselo. La casa ya no estaba. El dinero estaba transferido. La venganza estaba preparada. Todo lo que quedaba era ver cómo se desarrollaba. A las 2:35 p.m., su vuelo aterrizó en Barajas. Lo seguí en mi teléfono desde mi coche, aparcado al otro lado de la calle de donde solía estar la casa. El solar se veía perfecto, con césped fresco que había sido colocado con precisión profesional. Verde, uniforme, intacto. Incluso había hecho instalar un pequeño banco decorativo cerca de la acera ayer, un toque que no pude resistir. Hacía que el solar vacío pareciera intencionado, como si siempre hubiera sido así, como si nunca hubiera existido nada allí. Llevaba mi traje de poder, un Armani negro, tacones de suela roja, el atuendo que usaba cuando cerraba grandes tratos o presentaba a clientes difíciles. Mi armadura. El café estaba en el portavasos, todavía caliente. Me había detenido en la misma cafetería donde me había reunido con Tomás Reyes hace 2 días. Revisé mi teléfono de nuevo. Ya habrían pasado por aduanas, recogiendo el equipaje, encontrando sus coches de alquiler. Javier había publicado sobre los todoterrenos ayer. 3 vehículos de lujo, caros. Volviendo a casa con estilo, había escrito en el pie de foto. Me pregunté si el padre de Laura los había pagado. La tarde era fresca. Octubre en Madrid. El tipo de clima que hace que la gente publique sobre hojas de otoño y castañas asadas. Gente normal. Gente cuyas vidas no estaban implosionando en ese momento. Esperé. A las 3:58, el primer todoterreno giró en la calle. Luego el segundo, luego el tercero. Mi ritmo cardíaco no cambió. Mis manos no temblaron. Solo observé. Se detuvieron en la acera, o más bien donde esperaban que estuviera la entrada del garaje. Los motores se apagaron, las puertas se abrieron. Javier salió primero del vehículo del medio. Bronceado, relajado, con una camisa de lino que probablemente costó 200 euros. Se estiró,
Le dijo algo a Laura que la hizo reír. Laura salió a continuación, pelo rubio y ondulado, vestido de verano blanco, el anillo en su mano izquierda captando el sol de la tarde. Parecía feliz, despreocupada, como alguien que acaba de regresar de las mejores vacaciones de su vida. Mi madre fue la siguiente, del todoterreno de cabeza. Gafas de sol de diseñador, pañuelo de lavanda, el mismo tono que usó en la foto de la boda. Luego mi padre, con aspecto cansado, ya confundido, aunque aún no había visto el solar. Marta salió mirando su teléfono. Pablo empezó a descargar equipaje, maletas y bolsas de la tienda libre de impuestos y recuerdos de un viaje que había celebrado el fin de mi matrimonio. Todos sonreían, reían, hablaban unos sobre otros sobre el vuelo, la comida, los recuerdos que habían creado, hasta que Javier se volvió hacia donde debería estar la casa. Su cuerpo se puso rígido. La sonrisa desapareció. Dio 2 pasos hacia el solar y se detuvo. Simplemente se detuvo. Laura fue la primera en darse cuenta. Cariño. Todavía sostenía una bolsa de compras. Todavía medio sonriendo. ¿Qué pasa? Javier no respondió. No podía responder. Estaba mirando el espacio vacío como si fuera un rompecabezas que su cerebro no podía resolver. Laura siguió su mirada. Su sonrisa se desvaneció. La bolsa de compras se le cayó de los dedos. ¿Dónde está? Empezó, se detuvo. ¿Dónde está la casa? La voz de mi madre cortó la confusión como un cuchillo. Antonio, Antonio. Agarró el brazo de mi padre, su voz subiendo hacia la histeria. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Mi padre se giró. Su rostro se puso pálido. El teléfono de Marta cayó al pavimento. Pablo dejó caer 2 maletas. Por un momento, nadie se movió. Simplemente se quedaron allí en la acera, rodeados de equipaje y bolsas de compras, mirando la hierba verde prístina y el espacio vacío donde había estado una casa de 2 millones de euros hace 9 días. Javier giró sobre sí mismo. Miró las casas vecinas, la de los Ruiz a la izquierda, la de los Gómez a la derecha, ambas exactamente donde siempre habían estado. Miró el buzón que todavía estaba en la acera, los números claramente visibles. La dirección correcta. ¿Qué? Su voz salió estrangulada. ¿Qué? Fue entonces cuando la camioneta de Tomás Reyes se detuvo. Pasaba por allí, vio la conmoción y se detuvo. Buen hombre. Exactamente el tipo de sincronización que había esperado, pero con la que no contaba. Tomás salió de su camioneta, se acercó con cautela. ¿Puedo ayudarles? Javier se abalanzó sobre él. ¿Qué le has hecho a mi casa? Ahora gritaba, las venas hinchadas en su cuello. ¿Quién eres tú? Tomás levantó las manos, genuinamente confundido. Tranquilo, amigo. No sé de qué hablas. La casa, Javier señaló el solar. Aquí había una casa. ¿Dónde está? Tomás miró el solar. Luego de nuevo a Javier. Acabo de comprar esta propiedad ayer. Legalmente, título limpio. Un solar vacío. No sé qué. ¿Vacío? La voz de Javier se quebró. No estaba vacío. Había una casa. Mi casa. Mi hogar. Tomás sacó su teléfono, mostró las fotos del anuncio. El hermoso solar vacío. El césped fresco. Potencial. Mire, esto es lo que compré. ¿Se ha equivocado de dirección o algo? Mi madre había empezado a hiperventilar. Marta estaba de rodillas recogiendo su teléfono con manos temblorosas. Pablo simplemente se quedó allí, con la boca abierta, mirando entre el solar y Javier como si estuviera viendo un truco de magia que no podía entender. Fue entonces cuando mi madre me vio. Había bajado la ventanilla, con el codo apoyado en el marco, la taza de café en la mano, simplemente observando. Elena, lo chilló. No como un nombre, sino como una acusación, como una maldición. ¿Qué has hecho? Todos se giraron. Tomé un sorbo lento de café, dejé la taza con cuidado, abrí la puerta de mi coche y salí. Me vestí para este momento como si estuviera presentando ante un consejo de administración. Todo deliberado, todo calculado. Caminé hacia ellos lentamente, sin prisa, sin dudar. A 2 metros de distancia, me detuve. Lo suficientemente cerca para ver sus caras con claridad, lo suficientemente lejos para estar a salvo. Oh, hola a todos, dije. Mi voz era agradable, casual, como si los estuviera saludando en una barbacoa. ¿Qué tal por la costa amalfitana? ¿Recibisteis mi mensaje sobre que me encargaba de todo? Javier me miró fijamente. Su rostro pasó por expresiones demasiado rápido para seguirlas. Confusión, incredulidad, horror creciente. ¿Tú? Dio un paso hacia mí. Laura lo agarró del brazo, pero él la apartó. Demoliste nuestra casa.
Su voz se quebró en la última palabra. Incliné la cabeza ligeramente. No nuestra casa, Javier. Mi casa. Mi activo empresarial, propiedad de mi S.L. Y técnicamente, no la demolí yo misma. Contraté a derribos y excavaciones morales. Un equipo muy profesional. Terminaron antes de lo previsto. No puedes hacer eso. Su cara estaba roja ahora, escupiendo. Eso es ilegal. Eso es. Saqué mi teléfono, abrí la carpeta que Mónica había preparado, capturas de pantalla de las escrituras de propiedad, documentos de compra, el acuerdo postnupcial que había firmado hace 5 años sin leer. En realidad, dije con calma, según el Código Civil Español y los términos de nuestro acuerdo de separación de bienes. ¿Recuerdas haberlo firmado, verdad? Estabas tan ocupado con tu teléfono ese día. Puedo hacer lo que quiera con mis activos empresariales de propiedad exclusiva. La casa fue comprada por mi S.L. 3 años antes de casarnos. Nunca contribuiste a la hipoteca, el IBI, el seguro o las reformas. Legalmente, no tenías ningún derecho sobre ella. Me volví hacia Laura por primera vez. Realmente la miré. Era guapa. Joven. Ese parece ser tu problema, dije. Pero felicidades por vuestra boda. Fotos preciosas. Me encantó especialmente la de mi madre vestida casi de blanco en vuestra ceremonia. Muy elegante. Laura emitió un sonido entre un jadeo y un sollozo. Mi madre dio un paso adelante. Su rostro estaba retorcido por la rabia y algo más. Miedo. Elena Rojas, dijo. Su voz temblaba. Vas a arreglar esto ahora mismo. Esta es propiedad familiar. Nosotros ayudamos. ¿Lo hicisteis? Interrumpí. ¿Ayudasteis? Porque tengo 12 años de recibos que dicen lo contrario. Cada reforma, cada reparación, cada pago del IBI, todo mío. Ayudasteis visitando en vacaciones, comiendo la comida que yo cocinaba y diciéndome que trabajaba demasiado y que no era una buena esposa. Soy tu madre. Y fuiste a su boda, señalé a Laura, mientras él todavía estaba casado conmigo. Llevabas la banda. Sonreíste para las fotos. Brindasteis por su futuro. Así que no finjamos que la lealtad familiar significa algo viniendo de ti. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Pablo encontró su voz. Elena, vamos. Esto es una locura. No puedes simplemente. Ya lo hice, Pablo. Mi voz se volvió fría. Y para que quede claro, esa matrícula universitaria que pagué, considérala de vuelta con intereses en forma de esta valiosa lección de vida. No traiciones a la persona que ha estado sosteniendo tu vida. Marta estaba llorando ahora. El rímel corrido. No sabíamos qué. Que me iba a enviar un mensaje diciendo que para él estaba muerta, que debía irme para cuando volvierais. Mostré el mensaje, se lo enseñé. Lo envió desde el chat grupal familiar, ese en el que ya no estaba. Todos lo visteis. Todos lo sabíais. Nadie habló. Silencio culpable. El rostro de Javier había pasado del rojo al blanco. Los coches, susurró. Todos míos, dije. Propiedad de la empresa, embargados. Cuentas conjuntas liquidadas. Encontrarás aproximadamente 3.400 euros en tu cuenta corriente personal. Tu contribución real a nuestro matrimonio. Lo dejé intacto. Lo justo es justo. Laura finalmente encontró su voz. Estás loca. Eres una. Cuidado, advertí. La boca de Laura se cerró de golpe, pero la rabia en sus ojos no disminuyó. Se intensificó. Mi madre dio un paso adelante entonces, irguiéndose en toda su altura, como siempre hacía cuando estaba a punto de desplegar la opción nuclear, la culpa familiar. Elena Rojas. Su voz temblaba de furia. Vas a arreglar esto ahora mismo. Esta es propiedad familiar. Ayudamos con las reformas. Contribuimos. ¿De verdad? Interrumpí, inclinando la cabeza, estudiándola como si examinara a una extraña. Porque tengo 12 años de recibos que dicen lo contrario. Cada reforma, cada reparación, cada pago del IBI, todo mío, documentado, pagado desde las cuentas de mi empresa. Di un paso más cerca. ¿Ayudasteis cómo exactamente? Visitando en vacaciones, comiendo la comida que yo cocinaba, criticando mis elecciones profesionales, diciéndome que trabajaba demasiado, que no era lo suficientemente femenina, que no sabía cómo mantener feliz a un hombre. Mi madre retrocedió. Realmente retrocedió, como si la hubiera empujado físicamente. Soy tu madre. ¿Y fuiste a su boda? Señalé a Laura sin mirarla, mientras él todavía estaba casado conmigo. Llevabas la banda, el mismo color que llevaste a mi boda. Sonreíste para las fotos. Brindasteis por su futuro. Celebrasteis el final de mi matrimonio como si fuera una vacación familiar. Mi voz bajó, más fría. Así que no finjamos que la lealtad familiar significa algo viniendo de ti.
El silencio que siguió fue sofocante. Mi padre parecía querer desaparecer en la acera. Marta había dejado de llorar, su rostro congelado en shock. Pablo estaba de pie con las manos apretadas a los costados, la mandíbula trabajando. «Esto es una locura», dijo finalmente Pablo. Su voz se quebró. «Elena, no puedes». «Los coches, embargados», dije simplemente. «Propiedad de la empresa». «Mi empresa». Tanto el Audi que a Javier le encantaba como el Tesla que apenas conducía están actualmente en un depósito seguro. Eres bienvenido a comprarlos de nuevo a su valor de mercado si quieres. El rostro de Pablo se puso pálido. Las cuentas bancarias. Liquidé nuestras cuentas conjuntas ayer. Tomé mi dinero. Cada euro que deposité durante 12 años, le dejé a Javier exactamente lo que contribuyó. Hice una pausa. 3.400 euros. Lo justo es justo. No puedes hablar en serio. Pablo gritaba ahora. Eso es. Eso es un robo. Eso es. Legal, corregí. Según nuestro acuerdo postnupcial y la ley española. Pero me alegro de que te preocupe tanto el robo, Pablo. Hablemos de robo. Me volví para enfrentarlo por completo. La matrícula de la universidad que pagué cuando mamá y papá no podían permitírselo. 48.000 euros. El alquiler que cubrí durante 6 meses cuando perdiste tu trabajo. 7.200 euros. El préstamo del coche que avalé y que no pagaste, así que terminé pagando 12.000 euros. ¿Sigo? Pablo abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió nada. Considéralo todo devuelto, dije en voz baja. Con intereses, en forma de esta valiosa lección de vida, no traiciones a la persona que ha estado sosteniendo tu vida. Se dio la vuelta. Literalmente me dio la espalda. Marta seguía de rodillas, con el teléfono en sus manos temblorosas. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Tomás Reyes se había alejado lentamente, subido a su camioneta y se había ido. Hombre inteligente. Entonces Laura encontró su voz de nuevo. «Eres una zorra», lo gritó, a todo volumen. Su cara bonita se retorció en algo feo y crudo. Toda la suave dulzura de las fotos de la boda había desaparecido. «Esto era real, Laura. Eres una vengativa, cruel, patética». «Soy arquitecta», dije con calma. «Hay una diferencia. Construyo cosas. También las deconstruyo cuando es necesario. Demolición controlada. Todo se trata de precisión». Laura se abalanzó hacia mí. Javier la agarró del brazo. La detuvo. «Laura, no. ¿Cómo se supone que vamos a permitirnos?» Empezó, luego se contuvo. «Demasiado tarde», sonreí. «¿Permitirnos qué, Laura?» «Pensé que venías de una familia con dinero. ¿No vale tu padre millones? ¿No es dueño de todos esos concesionarios de coches?» Su rostro se sonrojó. «Oh». Miré a Javier ahora. «¿Le mentiste, Javier? ¿Le dijiste que yo tenía dinero que sería tuyo en un divorcio? ¿Le dijiste que eras dueño de la mitad de todo?» La expresión de Javier cambió. La confusión reemplazó a la ira. «¿De qué está hablando?», le preguntó a Laura. «Nada», dijo Laura rápidamente. «Solo está». «O quizás», continué, «Laura te mintió sobre su fondo fiduciario, sobre el dinero de su familia, sobre lo que podría ofrecerte una vez que finalmente te deshicieras de la esposa que financiaba tu vida». Dejé eso flotando en el aire. El silencio fue exquisito. Javier miró a Laura. Laura miró al suelo. Marta miraba entre ellos como si estuviera viendo un partido de tenis. La boca de mi madre había formado una O perfecta de shock. «Os merecéis el uno al otro», dije simplemente. El rostro de Javier había pasado por todas las emociones posibles y había aterrizado en una furia de labios blancos. «¿A dónde se supone que vamos a ir, Elena? ¿A dónde?» Me encogí de hombros. «Quizás a casa de Laura». «Oh, espera», la miré. «Vives con tus padres, ¿verdad?» 28 años y todavía en tu habitación de la infancia. ¡Qué romántico! Seguro que les encantará alojar a tu nuevo marido. Laura emitió un sonido estrangulado. Me dirigí hacia mi coche, luego me detuve. Una cosa más. «Ah, y Javier, presenté la demanda de divorcio el lunes. Te la notificarán en tu oficina mañana por la mañana, a las 9 en punto. Mi abogada es Mónica Serrano. Deberías buscarla. Nunca ha perdido un caso». «No puedes hacer esto», gritó Javier. «Te demandaré, te quitaré todo». Saqué mi teléfono una última vez. Encontré el archivo de audio que había estado guardando para este momento exacto. Y para que todos tengamos claro quién es la víctima aquí, le di al play. La voz de Javier llenó la calle. Diminuta a través del altavoz de mi teléfono, pero inconfundible. «No te preocupes, cariño.
En cuanto consiga el dinero de la casa, podremos irnos antes. Ella nunca lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. La respuesta de Laura, ligera, despreocupada. Eres terrible, pero me encanta. Te quiero. El año que viene por estas fechas estaremos en nuestro propio sitio en Marbella. Ella seguirá matándose a trabajar. Y nosotros estaremos viviendo nuestras vidas de verdad. Observé sus caras mientras sonaba. Marta en shock. Boca abierta, ojos muy abiertos. La confusión de mi padre convirtiéndose en comprensión, convirtiéndose en algo que parecía vergüenza. El horror de mi madre, con la mano en la boca. El asco de Pablo. Y finalmente, el terror de Javier, porque sabía lo que venía. Detuve la grabación. Intentó falsificar mi firma en una solicitud de segunda hipoteca hace 6 meses, dije en voz baja, con calma. Intentó robar la plusvalía de mi casa, la que es propiedad de mi SL, para financiar vuestra nueva vida juntos. Miré a Laura. Eso es fraude, Laura. Eso es un delito. Y tengo pruebas de todo. Los documentos falsificados, los correos electrónicos entre vosotros planeando cómo acceder a mi dinero. Todo. Las piernas de Javier parecieron fallarle. Se sentó bruscamente en la acera, con la cabeza entre las manos. Laura se quedó helada, su rostro alternando entre el rojo y el blanco. Así que cuando me demandes, miré a Javier. Asegúrate de que tu abogado sepa eso. Mónica estará encantada de añadirlo a la demanda de divorcio. El fraude criminal tiende a afectar a la división de bienes. Solo para que lo sepas, abrí la puerta de mi coche. Espera, dijo mi padre. Su voz era ronca. Elena, espera. Hice una pausa. Lo miré. Parecía viejo, cansado, triste. No lo sabía, dijo en voz baja. Sobre el mensaje, sobre lo que dijo Javier. Tu madre me dijo que se habían separado, que era mutuo, que habías estado de acuerdo. No estuve de acuerdo en nada, dije. Pero tú lo sabías, ¿verdad? En el fondo. No respondió. Me subí a mi coche, arranqué el motor, bajé la ventanilla una última vez. Disfrutad buscando un sitio para dormir esta noche, dije. He oído que el Holiday Inn de las 6 tiene habitaciones libres. Me alejé lentamente. En mi espejo retrovisor, vi a 7 personas de pie en un solar vacío, rodeadas de equipaje y suposiciones destrozadas. Javier seguía sentado en la acera, con la cabeza entre las manos. Laura lloraba ahora, un llanto feo. Mi madre le gritaba algo a mi padre. Marta estaba al teléfono, probablemente tratando de encontrar un hotel. Pablo tenía los brazos cruzados, mirando el solar vacío como si todavía no pudiera creer que fuera real. Y mi padre simplemente se quedó allí, con las manos en los bolsillos, pareciendo más pequeño de lo que nunca lo había visto. Conduje 3 manzanas antes de tener que detenerme. Mis manos temblaban, no de miedo o arrepentimiento, sino de adrenalina, de la pura, y sin diluir satisfacción de verlos darse cuenta de lo que habían perdido, de lo que habían tirado, de lo que habían subestimado. Me senté allí durante 10 minutos, respirando lentamente, dejando que el temblor disminuyera. Mi teléfono empezó a vibrar. Llamadas, mensajes, docenas de ellos. Lo apagué, conduje de vuelta a mi apartamento en silencio. Cuando llegué a casa, serví una copa de vino, me paré junto a la ventana y miré las luces de la ciudad. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. La casa ya no estaba. La venganza estaba completa. Habían visto lo que había hecho. Y no me sentía triunfante, ni victoriosa, solo vacía, como si hubiera derribado la casa pero no supiera qué construir en su lugar. Llamé a Sofía, contestó al primer tono. ¿Cómo fue? No respondí de inmediato. Elena dijo, ¿estás bien? No lo sé, dije finalmente. Hice todo lo que planeé. Todo salió exactamente como quería, pero no sé si estoy bien. Sofía se quedó en silencio un momento. Ven ahora mismo. No discutas. Fui. Sofía vivía en un piso señorial en Malasaña, un tercero con plantas en cada superficie y arte en cada pared. El tipo de hogar que se sentía vivido. Llamé. Abrió la puerta de inmediato, me miró a la cara y me hizo entrar. Siéntate, dijo, guiándome a su sofá. Voy a hacer té. No discutas. Me senté. Desapareció en la cocina. Oí correr el agua, el clic del hervidor, armarios abriéndose y cerrándose. Me quedé mirando un cuadro en su pared, azules y grises arremolinándose. Siempre me había gustado, pero nunca lo había mirado de verdad. Sofía regresó con 2 tazas. Se sentó a mi lado. No dijo nada, solo esperó. Lo hice, dije finalmente. Todo lo que planeé.
Salió exactamente como quería, pero me siento vacía. Las palabras salieron en voz baja, rotas. Pensé que me sentiría reivindicada, triunfante. En cambio, solo me siento. Me detuve, empecé de nuevo. Derribé la casa. Tuve mi venganza. Los vi darse cuenta de lo que habían perdido, y ahora no sé qué hacer con nada de esto. Sofía dejó su té, me pasó el brazo por los hombros. Hiciste algo irreversible, dijo suavemente. Eso es mucho que procesar. No me arrepiento, dije rápidamente. No, se lo merecían. Pero la venganza no llena el agujero que crea. Asentí. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía. No lo sé. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, mi teléfono no paraba de vibrar. 63 llamadas perdidas a medianoche. Cientos de mensajes. Mi madre, has destruido a esta familia. Espero que estés orgullosa. Marta. No puedo creer que hayas hecho esto. Eres cruel. Eres vengativa. Ya no sé quién eres. Pablo, espero que ahora estés feliz. Espero que haya valido la pena. Javier, te arrepentirás de esto. Te demandaremos, lo perderás todo. Laura, eres una vieja patética que no pudo retener a su marido. Disfruta muriendo sola. Incluso gente que apenas conocía me escribía. Tía Lorena, con quien no había hablado en 5 años. Tu madre está destrozada. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Primos, viejos amigos de la familia, gente saliendo de la nada para decirme qué terrible persona era. Los bloqueé a todos. Cada número excepto el de mi padre. Su mensaje estaba en la parte superior de mi bandeja de entrada, sin leer. Serví vino con manos temblorosas. Me paré junto a la ventana, miré las luces de la ciudad, y me pregunté si así es como se suponía que debía sentirse la victoria. No leí el mensaje de mi padre esa noche, ni al día siguiente. Lo dejé allí, sin abrir, mientras me sumergía en el trabajo. El proyecto de la Torre Prisma necesitaba aprobaciones finales. Tenía 3 presentaciones a clientes programadas. Mi estudio estaba más ocupado que nunca, y lo usé como excusa para no pensar, no sentir, no procesar lo que había hecho. Pero al tercer día, sentada en mi oficina a las 2 de la madrugada porque no podía dormir, finalmente lo abrí. Elena, estoy en un hotel. Tu madre no me habla porque dije que lo que hiciste era comprensible, aunque fuera extremo. Marta no me devuelve las llamadas. Pablo está furioso. No sé cómo arreglar esta familia. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por defenderte, por no dejar que te pisotearan. Debería haber hecho más para protegerte cuando eras pequeña. Te fallé, y lo siento. Si quieres hablar, aquí estoy. Papá. Lo leí 5 veces antes de poder respirar correctamente. Entonces lo llamé. Contestó al segundo tono. Elena. ¿Podemos vernos?, pregunté. Mañana. Sí, donde sea. Dime el sitio. Nos reunimos en una cafetería de Chamberí a la tarde siguiente. Territorio neutral, lejos de los recuerdos. Mi padre parecía más viejo de lo que recordaba. El pelo gris más ralo, las arrugas más profundas alrededor de sus ojos. Llevaba vaqueros y un suéter que nunca le había visto. No la ropa que mi madre solía elegirle. Se levantó cuando me vio. Me abrazó fuerte. Nos sentamos. Pedimos café. No hablamos por un momento. Tu madre amenaza con el divorcio, dijo finalmente. Su voz era tranquila, resignada. Porque no te condeno, papá, no quiero arruinar tu matrimonio. No arruinaste nada, cariño. Me miró directamente. Finalmente estoy viendo con claridad lo que ha estado roto durante años, quizás décadas. Tu madre siempre ha necesitado a alguien a quien culpar, a alguien a quien controlar. Y yo la dejé. Dejé que te criticara. Dejé que favoreciera a Marta. Me quedé en silencio cuando debería haber hablado. ¿Estás hablando ahora? Él sonrió tristemente. 30 años demasiado tarde. Hablamos durante 2 horas, sobre mi infancia, sobre cómo siempre me había sentido como si estuviera tratando de ganar una aprobación que nunca llegaba, sobre cómo las críticas de mi madre me habían convertido en alguien que trabajaba constantemente tratando de demostrar que era lo suficientemente buena. Sobre Marta, cómo siempre había sido la favorita porque era más fácil, más dócil, menos amenazante. Sobre Pablo, cómo había asumido el papel de proveedora porque alguien tenía que hacerlo. No puedo arreglar el pasado, dijo finalmente mi padre, pero me gustaría ser parte de tu futuro, si me dejas. Le apreté la mano sobre la mesa. Me gustaría, dije. No era perdón, no del todo, pero era un comienzo. Pasaron 6 meses. El solar donde había estado mi casa se convirtió en la urbanización Altos de Rojas. 8 adosados de lujo. Mi diseño, mi visión,
El proyecto atrajo la atención. Revistas de arquitectura lo destacaron. Publicaciones del sector me entrevistaron sobre el concepto. Construir lujo moderno en solares históricos. Honrar el pasado mientras se crea algo nuevo. No les conté la historia completa, solo la versión profesional. La lista de clientes de mi estudio se duplicó, luego se triplicó. Contraté a 3 nuevos arquitectos, incluida una joven llamada Sara Vega, que me recordaba a mí misma a los 25 años. Brillante, motivada, con ganas de demostrar su valía. La mentoricé como nadie me había mentorizado a mí. Le enseñé a negociar, a valorar su trabajo, a no dejar que nadie la hiciera sentir pequeña. Sofía y yo tomábamos café todos los domingos. Nunca dijo, te lo dije, pero sí dijo, me alegro de que estés bien, más a menudo de lo necesario. Mi padre y yo cenábamos una vez al mes. Se había separado oficialmente de mi madre en enero. Se mudó a un pequeño apartamento en la zona de Madrid-Río con vistas al río. Parecía más ligero, más joven de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso durante décadas y finalmente lo hubiera soltado. No hablamos de Marta o Pablo. Ese puente estaba quemado y seguiría quemado, pero hablamos de todo lo demás. Sus sueños de viajar, mis planes de abrir una segunda oficina en Barcelona, la vida que estaba construyendo a sus 70 años, la vida que yo estaba construyendo a mis 40. La curación no fue lineal. Algunos días me sentía fuerte. Otros días me despertaba de sueños sobre la casa y me sentía vacía. Pero los días vacíos se hicieron menos frecuentes. Y los días fuertes se convirtieron en mi base. Un martes por la tarde a finales de abril, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi no lo abro, pero la curiosidad ganó. Elena. He tenido tiempo para pensar. Cometimos errores. ¿Podemos hablar? Javier. Miré esas palabras durante exactamente 3 segundos. Pensé en la foto que había enviado desde la costa amalfitana, en el pie de foto que me llamaba muerta, en la casa que intentó robarme, en los 12 años que le di mientras él planeaba su salida. Pensé en la mujer que solía ser, la que habría leído ese mensaje y habría sentido esperanza, que lo habría llamado de vuelta, que habría creído que cometimos errores significaba algo más que quiero algo de ti. Esa mujer se había ido. Escribí, lo siento, lo que es viejo, para mí está muerto. Es curioso cómo funciona. Luego bloqueé el número. Caminé hacia mi ventana, miré el horizonte de Madrid, los edificios que había ayudado a diseñar, la ciudad que había reclamado como mía. La demolición no se había tratado solo de destruir una casa. Se había tratado de destruir la versión de mí misma que aceptaba la traición, que ponía excusas a personas que no las merecían, que construía una vida para otros mientras descuidaba construir una para sí misma. Esa mujer estaba muerta. En su lugar había alguien más fuerte, más dura en algunos aspectos, más cuidadosa con la confianza, pero también más honesta sobre lo que quería, más dispuesta a alejarse de lo que no le servía, más segura de que estar sola era mejor que estar con personas que te hacían sentir sola. Querían que me fuera. Me aseguré de que no quedara nada a lo que pudieran volver. Y en el espacio vacío donde solía estar esa vida, había construido algo mejor, algo que era total y permanentemente mío. Serví vino. Brindé con mi reflejo en la ventana. Por los nuevos cimientos. Por las demoliciones controladas. Por la vida que construí sola. Y la paz que encontré en su silencio. Si esta historia de venganza calculada te ha dejado sin aliento, dale un buen me gusta a este botón ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Elena observaba desde su coche mientras 7 personas se paraban en un solar vacío, dándose cuenta de que la casa había desaparecido. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.